Siguiente entrevista para ir vendiéndola los compañeros, los colegas de FEPASA, que son los ferrocarriles del Paraguay, que estuvieron aquí en Argentina reunidos justamente con la empresa Grano Cargas y también con SOPSE, por algunos proyectos que tienen que ver con la reactivación del sistema ferroviario en Paraguay, con toda la experiencia, ¿no? Que, digamos, la experiencia de alguna manera que ha tenido históricamente el ferrocarril. En esa línea nosotros queríamos hacer un pequeño recorrido sobre lo que fue la historia, los ferrocarriles de Paraguay, para luego tener la entrevista con Humberto Ortiz Bento, que es gerente general de FEPASA, y que nos va a contar un poco más en términos de actualidad, de coyuntura. Pero Mechi preparó hizo un pequeño estudio, un pequeño informecito, donde, como decía José, en la editorial de la semana pasada, él decía, bueno, Paraguay ha tenido una impronta ferroviaria, hoy está queriendo recuperarla. Bueno, profundicemos en eso, a ver qué tiene que ver los ferrocarriles con el Paraguay, ¿no? Exactamente, Nico. Paraguay cuenta como con una historia que data, estuvo muy cerca siempre de los primeros países que inauguró el ferrocarril, pero bueno, tuvo bastantes idas y vueltas. Vamos a repasar un poco ahí la historia. En el contexto del continente, sabemos que, por ejemplo, en 1831, en Albania, en Estados Unidos, ¿no?, en América, hizo la aparición del primer tren a vapor. Ese fue como el primer hito histórico del tren acá en el continente. Pero en Cuba, como otra vez hemos hablado de las estaciones, la primera estación, por ejemplo, fue a nivel iberoamericano también. La primera estación, el primer servicio, en Cuba en 1838. 1838, o sea, casi 20 años antes que Argentina, que el primer servicio fue en 1857, ¿no? Exacto, que ahora sí. Dentro de poco se cumple, el 30 de agosto, 29-30 de agosto, se cumple el primer servicio ferroviario de Argentina. Perdón, me hago paréntesis. No, exactamente, sí, el 30, que sí. Bueno, y Cuba esto, ¿no? Había sido a nivel iberoamericano, o sea, desde España habían dado como el visto bueno desde la reina y demás en 1838. En 1851, en el contexto más latino, el primer tren de pasajeros y cargas de Sudamérica resultó ser el primero que corrió de Lima al puerto del Callao en Perú, de cargas y pasajeros. Y yendo a lo que comentabas, Nico, en Argentina se inauguró el 30 de agosto de 1857 la primer línea, que fue del Ferrocarril Oeste. Y en el contexto de Paraguay, las primeras gestiones del ferrocarril se remontan a 1854, cuando empiezan y se remontan esas primeras gestiones con la presencia de Carlos Antonio López, que es muy conocido a nivel de Paraguay, pero también latino, porque en el 2000 el Ferrocarril Central de Paraguay le dieron ese nombre por la gestión del gobierno, que fue el que empezó esas gestiones en Paraguay. Y en este marco, Paraguay fue el sexto país sudamericano que contó con el ferrocarril a vapor, después de la Guyana Británica, Perú, Chile, Brasil y Argentina. O sea, siempre estuvo bastante a nivel histórico. Y en cuanto a lo que es, cuando se empezaron esas gestiones, con la decisión de la Trocha, para hacer estos estudios, desde una línea desde Asunción hasta Paraguarí, que es una población muy importante, está situada a 72 kilómetros al suroeste de la capital, fueron contratados ingenieros de Gran Bretaña, que proyectaron un trazado adoptando la trocha ancha. Y bueno, y en este marco, en 1861, fue el 21 de septiembre que se inauguró esa primera sección a Paraguarí. Otro dato curioso es que el ferrocarril, esta inauguración fue justo previo antes de la Guerra de la Triple Alianza, y el ferrocarril cumplió como un papel muy importante en la defensa paraguaya. El uso militar que históricamente tiene el ferrocarril, exacto, que hoy no cumple o sea, no sigue cumpliendo la función, pero... Sí, como también pasó en Cuba con el histórico también tren que se movió y bueno. Hace poco, ya más de actualidad, leíamos que en Ucrania, también con la explosión de la guerra, la gente de las ciudades de Ucrania huía o se iba de alguna manera a través del uso del ferrocarril. Sí. Exacto, sí. Bueno, por ejemplo, el edificio de la Estación Central, que es como el histórico de Asunción, data de 1863, que fue justito antes del inicio de la guerra, en 1864, y este edificio de Estación Central de Asunción sirvió como hospital. O sea,
y antes era utilizado para conciertos musicales, por ejemplo. O sea, en cómo también el tren va cumpliendo y se va adaptando a los diferentes contextos históricos, sociales, culturales que van pasando. Y ya más relativo a los sucesos históricos más de gestión y operación de lo que fue el ferrocarril en Paraguay, cuando termina la guerra de la Triple Alianza, el ferrocarril es vendido para pagar deuda pública y una deuda que tenían con Brasil por el suministro de material rodante. Y en 1886 el gobierno vuelve a recuperar el ferrocarril y en ese mismo año, también en agosto, empiezan a continuar las obras que habían seguido hasta Paraguarí, este poblado importante al sur de Asunción, para que llegue hasta Villarrica, ¿no? Ya casi como encarando para lo que es Encarnación. Y ahí empiezan a comprar 4 locomotoras, 91 vagones de pasajeros y cargas. Pero al año siguiente de nuevo, en este tire y afloje que tiene Paraguay, hubo bastantes sucesos históricos, pero bueno, un poco sintetizando, en 1887 el gobierno de Patricio Escobar autoriza la venta del ferrocarril a la empresa inglesa de Paraguay Central Railway Company, y entonces otra vez el ferrocarril pasa a manos del privado, claro. Exacto. O extranjeras. Extranjeras. Pasan otros sucesos y en 1910, por ejemplo, el gobierno argentino pone acciones para la continuación de la construcción de la línea férrea desde Villarrica hasta Encarnación. O sea, el gobierno argentino empieza estas tratativas para financiar y compra esas acciones para que el tren llegue, ¿no?, a estos puntos tan importantes de fronterizos con los que contamos también, que llegan hasta hoy en día y del que también vamos a hablar con Humberto. Y en 1913 el ferrocarril llega a Encarnación y se habilita la conexión vía ferry con el ferrocarril argentino llegando a Buenos Aires. De nuevo hay idas y vueltas, pero bueno, después, años más tarde, en 1961, el ferrocarril vuelve otra vez al gobierno paraguayo y desde entonces hubo diferentes proyectos de reactivación y funcionamiento con los que se fue encontrando, bueno, diferentes idas y vueltas, pero hoy en día, para sintetizar un poco esta parte de que llega Encarnación en 1913 y de lo que vamos a hablar hoy en día con Humberto es esto, ¿no?, de cómo están las novedades en este contexto. Es histórico también lo que está pasando ahora con Humberto, que nos va a ampliar un poco más ese panorama. Claro, lo que está claro es que hay una clara relación entre la historia del Paraguay y el ferrocarril. De hecho, incluso antes que muchos países de Sudamérica, Paraguay tenía su propio sistema ferroviario, tenía el desarrollo de una industria ferroviaria de avanzada, inclusive la guerra de la Triple Alianza lo corta de manera abrupta. Y bueno, y después de ahí hubieron procesos como en otros países también, de condiciones mejores o condiciones más desfavorables. Y la situación de hoy, si hoy hacemos un recorte, vemos una gestión donde está comprometida en reactivar los distintos servicios ferroviarios, no solamente en este caso como es pasajeros, como vos bien mencionabas, Mechi, que es el servicio entre Encarnación y Posadas, 2 ciudades muy importantes, tanto Posadas en lo que es el NEA argentino como Encarnación en la franja este del Paraguay, sino también con servicios de carga. En ALAF hemos de hecho seminarios donde se nos contaban los proyectos bioceánicos y distintos proyectos dentro del Paraguay. Así que bueno, esto más o menos nos da un marco para la entrevista que vamos a tener, muy interesante con Humberto. Antes de ello hacemos un entretiempo, hacemos un descanso y luego volvemos. Sí, para que nos escriban en todo caso, Mechi. Les recordamos a todos los oyentes que pueden encontrarnos en Radio Sónica y llamar al 4371-4740. Pueden encontrarnos en Instagram en Radio Sónica, en el caso de ALAF en @ALAFLatino. Y también nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como Radio Sónica también.